¿Qué tal? En esta ocasión veremos el componente práctico del contenido teórico visto en el tutorial anterior. Nos encontramos con el proyecto del tutorial número 2 en el que enseñábamos a mostrar por consola el Hola Mundo y bueno, lo comentaríamos para poder ver el contenido a tratar en este video tutorial. Aquí les muestro los literales enteros, cómo se declaran. Para este caso hemos declarado varias variables pero de cada tipo de dato. Como puedes observar, es de la forma tipo lista de variables, donde posteriormente a la declaración podemos inicializarlo asignándole un valor a la variable que queramos, porque hay que diferenciar bien entre declarar o instanciar e inicializar. Declarar o instanciar la variable es lo que estamos haciendo aquí, byte a, b, c, d. Todas estas variables se están instanciando o declarando y aquí se está inicializando la variable a. O sea, inicializar es asignarle un valor. Puedes ver que se hacen lo mismo con los tipos de datos short, int, que es el más usado, con registro de 32 bits en memoria, y nos encontramos con el float y con el doble. El float y el doble habíamos dicho que se utilizan para variables que van a ser de punto flotante, o sea, permite almacenar variables que tengan coma, o sea, números que tengan coma. Y aquí puedes ver otra variante de la declaración e instanciación al mismo tiempo de una variable. ¿Por qué? Porque puedes hacerlo poniendo el tipo de dato y una lista del par variable igual a valor. Como puedes observar aquí declaramos tres variables de tipo entera y no se hizo necesario poner la palabra reservada int tres veces. Como puedes ver, poniendo int, la variable igual a un valor, coma, v igual a un valor y w igual a otro valor, estamos declarando e inicializando así estas tres variables. Lo mismo podemos hacer con el float y con el doble, pero observa una cosa aquí. Si aquí nosotros lo ponemos como una declaración normal, pues ponemos aquí doble x igual 4, y igual 4.995, normal, todo está bien. ¿Por qué? Porque es un doble y admite el coma flotante. Pero aquí observa que le pone una línea roja. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa que las variables sean del mismo, o sea, la misma notación. ¿Por qué? Porque el compilador distingue entre las variables mayúsculas y minúsculas. Esto es lo que se le llama en inglés case sensitive. Por lo tanto, esta X que está aquí no es la misma que está aquí. Por lo tanto, el error no se debe a eso. Se debe a que el compilador, como les había comentado en el tutorial anterior, toma las variables de punto flotante predeterminado como doble. Por tanto, cuando vas a utilizar un float, debes hacer un pequeño casteo, que es lo que habías visto aquí, y que él mismo te da la posibilidad de hacerlo. Esto es un warning en el que te ofrece una solución, porque te dice que hay una posible pérdida de precisión, porque se requiere un float y se encontró un doble. Como puedes ver, él memoriza esto como un doble de forma predeterminada. Por lo tanto, aquí deberías castear, este mismo te lo dice, castear 4.995 a un float. Le das aquí y el mismo te lo castea. O sea, castear viene siendo hacer una conversión de un tipo a otra, como que forzada, ¿no? Pero que sirve. Y bueno, eso es lo que hay que hacer aquí para utilizar este doble como un float. Bien, visto eso, vamos a pasar a los literales de cadena. Los literales de cadena se encuentran los string y los char. Como puedes ver aquí, también puedes declarar varias variables e inicializarlas luego o declararlas e inicializarlas en una misma línea. Aquí la cosa está en que las cadenas string se ponen o se engloban entre comillas dobles y las cadenas char entre comillas simples, y simplemente puedes poner un carácter dentro de las comillas simples. ¿Por qué? Porque así te lo dice la variable, el tipo de datos un carácter. Admite nada más un carácter, por lo que no podrás poner dos caracteres. Fíjate que inmediatamente te da un error. ¿Ves? Por lo tanto, aquí lo que se ha hecho es declarar MCA como string y asignarle valores, My Cyber Academy. Ahora, una pregunta que perfectamente te puedes hacer a esta altura. ¿Por qué estas palabras reservadas, estos tipos de datos, están con este color y el tipo string no está con este color? Pues bien, hay dos cosas, hay dos tipos de variables en este lenguaje. Están las variables primitivas del lenguaje y bueno, las variables no primitivas. Quiere decir esto que string es un objeto, o sea, es un objeto que hereda de object, no es una variable, no es un tipo de dato primitivo, que es lo que se le llama. ¿Por qué?
Los tipos de datos primitivos simplemente tú dices tipo de datos, nombre igual a un valor. Pero el string ya viene siendo un objeto que se puede utilizar y tiene funcionalidades. Quiere decir que al yo poner m punto, o sea, podemos llamar a una funcionalidad que vean todas las funcionalidades que tiene el objeto string. No pasando así con los tipos de datos primitivos. Por lo tanto, te puedo adelantar que un string también lo puedes declarar como un objeto. En este caso puedes decir que estamos declarando así un objeto. Esto no se lo debería dar ahora, pero para que vean la diferencia entre un tipo de dato primitivo y un tipo de dato no primitivo. Así lo podemos declarar y puedes ver que no da ningún tipo de error. Y esa es la diferencia por la que él no está coloreado de azulito. Pues bien, en este caso de aquí también tenemos los literales condicionales, que son los booleanos. Boolean MCA igual true, but igual false, good igual true, y estamos diciendo que result lo estamos declarando y no lo estamos inicializando. Observa también que esa rayita que pone ahí en gris quiere decir que no estás usando la variable todavía. En este caso aquí, result, le asignamos el valor MCA o but o good. Esto es una operación de OR, o sea, está, como les había dicho, las operaciones de OR lógico, AND y negación. El OR lo que te dice es que esto, o sea, en este caso vamos a ver lo que está entre paréntesis, y la primera operación que se va a hacer es la que está entre paréntesis por la asociatividad entre los operadores. But o good está diciendo falso o verdadero. En este caso va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque el operador OR da falso solo cuando los dos operadores están en falso, y da verdadero en cualquier otro caso. Por lo tanto, si es falso o verdadero o falso, se va a dar verdadero. Simplemente porque con tener uno de los dos verdadero va a dar la expresión verdadera. Y al dar esto verdadero o verdadero, va a dar verdadero. El i es lo contrario. En el i, con haber uno falso, ya la expresión se convierte en falso. Por lo tanto, si aquí fuera bad y good, sería esto aquí falso. Y falso o verdadero sería verdadero. O sea, como quiera, el resultado de My Cyber Academy va a ser verdadero. Entonces, aquí lo otro que podríamos hacer es la negación. Podemos negar esto y estaríamos diciendo falso o no verdadero, que significaría falso también. Como puedes ver, puedes hacer varias expresiones con estas operaciones y puedes combinarlas entre ellas también. Como puedes ver aquí. Aquí da un errorcito porque esto está fuera de contexto. Bien, hasta aquí todo lo relacionado o lo principal relacionado con los tipos de variables que vamos a utilizar en los siguientes videotutoriales, y espero te hayas llevado una buena panorámica sobre los tipos de variables en el lenguaje Java. Bien, sin más, los dejo con un próximo encuentro. Hasta la próxima.